conjuntival y las inserciones musculares, ¿no? Bien, esa sería entonces, reiterando, una de las primeras indicaciones. En la segunda habíamos dicho algunas, eliminación o modificación de algunas malformaciones, ¿no? O estructuras óseas o gingivales que se están presentando anómalas en los bordes alveolares, ¿no? Y la tercera, que se refiere a que, bueno, vamos a ir utilizando de nuestros medios quirúrgicos para algunas malformaciones, pero congénitas, adquiridas, no una de las que se me ocurre para que ustedes vayan dándose cuenta el labio leporino, por ejemplo, ¿no? Que son cirugías extremas en las que hay unos defectos congénitos y lo que queremos hacer es corregir esos defectos con fines protéticos, obviamente el paciente, en caso de un labio leporino, por ejemplo, no solamente cerrar esa fisura que tienen entre el labio y el paladar, sino que además estos pacientitos llevan, pues se los puede construir algunas prótesis dentales para que ellos puedan comer, masticar, ¿no es cierto? Obviamente con sus piecitas dentarias protéticas que se las pueda construir, ¿ya? Entonces, en ambas relaciones de prótesis y ortodoncia, la cirugía bucal siempre tiene un alcance de importancia fundamental, ¿no es cierto?, para que se vayan coordinando acciones y las vayamos dando siempre el beneficio al paciente, ¿ya? La preparación de los maxilares, la instalación de las restauraciones, el hueso sobre todo, que es una parte muy activa, dinámica y que, bueno, va y es influenciado, modificado por las estructuras artificiales que pueden soportar. Las partes blandas, por ejemplo, es otro factor importante que nosotros vamos considerando, como les indicaba, sobre las cuales va a actuar el aparato restaurador. También está influenciado por sufrir modificaciones en estas estructuras y en cuanto a sus funciones. Eh, el conjunto de este aparato osteomucoso y muscular, entonces juega un papel muy importante en lo que significa, por un lado, inicialmente o algún trauma protético que se vaya realizando. Y cuando hablamos de trauma protético, estamos hablando de las exodoncias, fracturas que puedan ir atentando a la fisiología, a la anatomía de estas estructuras y que obviamente van a ir impactando en cantidad y calidad de músculo, de tejido blando, de tejido óseo. Entonces, es importante considerar estos tres estructuras, óseo, muscular y mucoso, para que de acuerdo al análisis correspondiente, pues vayamos haciendo y definiendo las acciones quirúrgicas que se vayan yendo a tomar. Como les decía, las extracciones dentarias con fines protéticos ya a fin de que la planificación del tipo de generalidad
Recording in progress. Gracias. Entonces, sin salirme del tema, son pues amigos protesistas los que en muchas ocasiones van invadiendo, digamos, si vale el término, el terreno del odontólogo, ¿no? Cuando esto es hasta ilegal, ¿no? El ejercicio ilegal de las profesiones. Y van a encontrarse ustedes con una serie de aparatos protéticos sin consideraciones odontológicas desde este punto de vista, de las anomalías óseas, de las deformaciones óseas. También es frecuente, por ejemplo, que no se hayan tomado radiografías, por ejemplo, al momento de decidir hacer algunas prótesis. Y nos encontramos que, y es también frecuente el caso, en el que están erupcionando posteriormente caninos impactados que los tenían o alguna otra pieza impactada, premolares, molares, y que, bueno, hacen erupción y empiezan a desestabilizar las prótesis por un odontólogo, ¿no es cierto? Entonces, es un punto importante que aprovecho y comentarles y que se van a ir encontrando en el camino prótesis directamente. Entonces, estas valoraciones son importantes realizarlas. ¿Y quién los va a realizar? El odontólogo. El odontólogo, posterior ya a hacer su de como Recording in este, progress. en condiciones adecuadas, sobre todo en alto y espesor de hueso, entonces mucho mejor. Y esto lo vamos valorando también nosotros. Si están en condiciones adecuadas de hacer las cirugías de implantes, ¿no?
El maxilar inferior es de los huesos que más complicaciones trae desde este punto de vista, donde, como les decía hace un momento, hay atrofias óseas muy marcadas y es necesario hacer otro tipo de procedimientos quirúrgicos que vayan aumentando volumen y alto en la densidad de los huesos radiológico eh, y valorar todo lo que es la estructura ósea. Es bueno también comentarles de que en cuanto a densidad ósea, el espesor de hueso es distinto el maxilar inferior como el maxilar superior. En la clase anterior les había comentado de que la densidad ósea en el maxilar superior siempre es un poco más débil, si ustedes quieren. Clasificamos en densidad uno, densidad 2, densidad 3, densidad 4. No es necesario comentarles cuáles son, pero en realidad las estructuras óseas superiores en densidad son un poquito más débiles, tienen mayor cantidad de hueso esponjoso, ¿ya? Por lo que las cirugías son un poquito más fáciles, si vale el término, en el maxilar superior en cuanto a estructura ósea, a densidad, mientras que el maxilar inferior es mucho más compacto, mucho más duro. Lo mismo habíamos relacionado, ¿verdad? Cuando se van presentando procesos infecciosos. Son más frecuentes, son más complicados los procesos infecciosos en maxilar inferior que en maxilar superior, ¿no? Entonces, esas consideraciones las tenemos que hacer siempre. Dentro de los factores generales, uno de los factores importantes a considerar y que generalmente está relacionada a la cirugía con la prótesis es la edad del paciente. Dentro de los factores generales, ¿ya? O también locales, pero la edad del paciente es muy importante considerar, ya porque a mayor edad, ya ustedes conocen, siempre vamos a tener una mayor atrofia ósea, la capacidad de regeneración, de cicatrización en pacientes de edad avanzada siempre va a ser distinta, va a ser disminuida que en pacientes jóvenes. Eso lo conocemos por fisiología. Decidir, definir, hacer cirugías paraprotéticas también un poco extensas, como en estos casos, siempre amerita una planificación un poquito más delicada. ¿Ya? Las cirugías de implantes también, por ejemplo, ¿no? Hay que programarlas con un poquito más de calma, como cualquier otra cirugía, considerando la historia clínica del paciente, sus factores locales, sus factores generales, indicaciones generales, contraindicaciones generales que pueda tener el paciente. Entonces, esto está dentro del marco de lo general en cuanto a considerar cirugías paraprotéticas. La regla indica de que no debería hacerse, no debería haber una prótesis, la planificación de una prótesis sin interconsulta con el cirujano bucal, porque casi siempre vamos a encontrar atrofias óseas, pero muchas veces también el odontólogo puede realizarlo, no hay problema, pero es necesario intervenir siempre en algunas zonas para una buena estabilidad del reborde alveolar, ¿no? Tampoco significa reducir bastante en estas cirugías los espesores óseos, nada más aún si se planificaran prótesis sobre implantes, que es lo que bastante se va hablando ahora, ¿no?
Entonces solamente los rebordes, las malformaciones, las inserciones musculares es importante tomarse en cuenta porque muchas veces como en esta zona, miren acá, tenemos inserciones musculares ya muy bajas, ¿no? Casi al reborde. Entonces ahí es necesario a veces reducir un poco el alto, ¿no? La inserción, desprender las inserciones musculares y aumentar volumen al fondo de surco. Por acá ustedes ven un poco más profundo y acá ven una inserción muscular baja, ¿no? O el caso de los frenillos. A mí que el hueso va atrofiándose, los frenillos van ocupando esa zona y cuando ustedes quieren construir una prótesis van a encontrar con un frenillo ahí y es necesario hacer cirugías de frenillo, ¿no? Frenectomías en esas zonas. Entonces, eso en cuanto a lo que significa la cirugía y la relación con la prótesis dental. Van a ustedes encontrarse en esta situación y acuérdense que luego van haciendo una mejor planificación en relación a lo que voy comentando. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Bien, no son de mucho preguntar, creo que lo entienden todo perfectamente. La cirugía relacionada a la ortodoncia también, y este es uno de los casos muy frecuentes, ¿no? La ortodoncia necesita y ve en la cirugía una útil colaboradora para la aplicación exitosa de sus procedimientos. Claro, hay Recording in diferentes progress. técnicas, hay diferentes formas de colocar unos botones a nivel ya sean de las caras perdón, vestibulares o palatinas de los caninos y de acuerdo a la posición en la que se encuentren, pues se van coordinando los actos quirúrgicos
a fin de colocar estos botones y vayan haciendo la tracción paulatina en estos y poder ubicar en el arco dental y en su posición adecuada. Entonces no solamente son los caninos, sino encontramos eh, varias piezas que en frecuencia pueden estar los caninos como segundo lugar. En tercer lugar, creo que hemos hablado bastante de premolares, inferiores, también los incisivos centrales. Después de que en frecuencia lugar y son inferiores, los que en frecuencia están siempre retenidos, incluidos, impactados. En frecuencia, ustedes van a encontrar que mínimo vean 20 pacientes y en los 20 por lo menos van a encontrar unos 10 con cordales inferiores. Si no siempre muy impactados, muy retenidos, los molares van a encontrar los caninos. No es al revés. Entonces, una de las condiciones son los dientes retenidos para pensar y coordinar desde el punto de vista de la ortodoncia las cirugías. Y otro tipo de malformaciones que puedan impedir la normal erupción, la correcta erupción de algunas piezas retenidas. Es otra de las indicaciones para convocar a una cirugía al paciente. Y acá tenemos, por ejemplo, una imagen de un diente retenido. Fíjense, incluso esta, ¿no? Aquí tenemos un canino retenido inferior. Y también están probablemente los terceros molares que con seguridad van a ser también impactados, ¿no? Pero acá el caso de la presencia de unos odontomas que van interrumpiendo la erupción de las piezas permanentes. Entonces, cirugía, se retiran los odontomas, se van haciendo tratamiento quirúrgico de estos odontomas. Posterior a esto podemos nuevamente planificar la tracción de esta pieza en el arco dental. Ortodoncia. El ortodoncista es acá el que va a hacer su planificación de la secuencia, etcétera, etcétera, de su plan de tratamiento. Pero acá vemos acción quirúrgica. Entonces es otro de los casos frecuentes. Por un lado son las impactaciones, los dientes detenidos, y por otro lado están la presencia de algunas, si no son malformaciones, porque ahí también hay presencia, ¿no? De quistes, tumores, odontomas, como en este caso, es un tipo de crecimientos óseos anormales y que hay que retirarlos para una correcta planificación. Acá lo mismo, vemos la presencia de, o más bien la ausencia, ¿no? La ausencia de un incisivo central. Radiográficamente se van que están incluidos, entonces muchas veces se tienen que hacer tunelizaciones, se llaman, dentro del área quirúrgica para que esas piezas dentarias puedan ser estimuladas a la correcta y adecuada erupción. ¿Ya? Acá no hay presencia de ningún otro tipo de factor anormal, sino que más bien es el óseo el que está impidiendo. Y bueno, hacemos la corrección de ese reborde óseo, una tunelización y que con el tiempo vamos a permitir la erupción del incisivo faltante, ¿no? Entonces es otro de los ejemplos
como varios que se van a ir encontrando enmarcados dentro de estos, ¿no? Los dientes impactados, dientes retenidos, malformaciones en forma general que vamos a ir a- corrigiendo a fin de conseguir los objetivos ortodóncicos. En muchas ocasiones también es importante, como tercer aspecto, hacer reimplantes dentales. Los reimplantes dentales no son otra cosa que, bueno, llevar una pieza dentaria X al alvéolo preparado de otro, ¿no? Pueden, hay casos interesantes en los que se pueden hacer en cuanto a incisivos, premolares, que se pueden llevar al lugar incisal, etcétera, y después se les va dando, desde el punto de vista de la estética y la prótesis, también se les va dando la forma adecuada. Entonces, los reimplantes dentarios también es una condición quirúrgica para colaborar con lo que significa la ortodoncia. Y bueno, las cirugías mayores, desde el punto de vista de las malformaciones, como ya les había comentado, también entran dentro de las indicaciones de la ortodoncia y bueno, realizar eh, sus objetivos. Acá vamos a ver este aspecto que es necesario, muy importante. Comentarles ya a ustedes en ortodoncia, que es el área en la que van a ir ah, avanzando, todo, haciendo consideración a todos estos aspectos, las famosas cirugías ortognáticas. Ya son cirugías mayores en las que clases 2 o 3 de Angle van a ir, no siempre son corregidas por la ortodoncia, ¿no? Simplemente, sino que acá entra ya la parte quirúrgica maxilofacial, donde se van haciendo cortes específicos, ¿no? Mayores. Acá, por ejemplo, maxilar superior. Esto como comentario, porque no lo realizamos en Potosí, creo que no, tampoco están realizando, son cirugías muy complicadas desde el punto de vista ortodóntico. Primero trabaja el ortodoncista en alinear las piezas en correcta posición dentro del arco dental, pero que si es de causa esquelética, pues no van a poder corregir la relación entre el maxilar superior y maxilar inferior, por lo que se definen hacer cirugías ortognáticas, se llaman, y bueno, van cortando casi todo el maxilar superior y van desplazando ya sea hacia adelante o hacia atrás de acuerdo a la oclusión que el paciente necesita. Lo mismo va pasando con el maxilar inferior, donde van haciendo estas osteotomías a nivel del cuerpo del maxilar y bueno, o van alejando más o van recorriendo o van atrasando más de acuerdo a la oclusión que requiere el paciente. Se hacen las osteosíntesis, ¿no? Según se trate el maxilar superior, el maxilar inferior o ambos, ¿no? Es de las cirugías grandes, uno de los anhelos, digamos, de los cirujanos maxilofaciales, ¿no? Para que se vayan realizando también estas cirugías, que en nuestro medio creo que alguno que estamos ya también tratando de hacer. Son cirugías muy grandes, grandes, grandes. ¿Ya? Y esto es muy frecuente, pues, ¿no? Como les decía. Muchos casos, si no es que los han vivido, los han visto o los van a ver. Están los pacientes ya aportando sus brackets, toda la ortodoncia programada, y luego nos encontramos con esto en medio del tratamiento. Me ha pasado varias veces y hacer la cirugía del tercer molar en una posición mesioangular o horizontal en el arco, siempre va a influir en en las, en la oclusión de sus piezas anteriores. Siempre va a influir. Entonces, ya hechos, ya iniciados, ya puestos
brackets correspondientes, es complicado hacer la cirugía. Entonces, también acá el ortodoncista tiene que hacer una coordinación, unos exámenes previos a fin de identificar no solo el tercer molar, sino otros aspectos que para el ortodoncista son importantes y generalmente se encuentran con esto. Entonces hay que hacer la cirugía de tercer molares previos para que luego vayan, ¿no? Sin ningún problema en el desarrollo de su tratamiento. No solamente de inferiores, sino también de superiores. Y por ahí alguno que otro. Pues encontramos un canino, entonces decide hacer, ¿no? La tracción de ese canino. Mm, Entonces, esto es, como se dan cuenta, al principio parecía un tema tal vez no muy relevante, no muy importante, pero que si lo vamos analizando desde estos puntos de vista que he ido tocando, tanto las cirugías paraprotéticas como las ortodónticas o con fines ortodónticos, pues tienen su importancia y que las vamos practicando y desarrollando a diario. A diario se van encontrando sus casos, entonces es importante hacer estas consideraciones para que la coordinación adecuada entre estas dos áreas pues lleve siempre al éxito de sus tratamientos. ¿Sí? Entonces, en resumen, es el tema que hoy estaríamos abarcando y que Doctor. adelante, adelante. Perdón, estaba con el micrófono. Buenos días, doctor. Antes, tengo una duda, doctor. Mira, cuando se presenta una inclinación, ya sea mesiodistal o disto inclinado, ya sería el tercer molar, doctor. ¿Cuál sería el mayor dificultad o el mayor problema que... En relación a lo que significa la cirugía de tercer molar, cordales inferiores. Sí, doctor, el mayor problema que podemos ocasionar o complicarnos, ¿no, doctor? Hay varios, ¿En qué casos, doctor? hay varios dificultades con las que nos podemos encontrar. Aunque no es el tema de análisis ahora, no sé si lo han llevado eso también ustedes el año pasado. Tengo en la bibliografía que me han pasado, en los temas que han avanzado están estos temas, ¿no? Por eso es que yo no los voy tocando, los voy a tocar con cuartos en específico. Pero siempre que tú vayas encontrando
hayas encontrado un tercer molar. Primero nos vamos a considerar siempre la clasificación Peli-Gregory que han llevado también y que es muy importante considerar estas clasificaciones, ¿ya? En el examen de mesa les he preguntado esto, afortunadamente me han respondido esa pregunta, pero tú tienes que considerar esas posiciones, ¿ya? Hay diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque en esta zona tú vas y generalmente cuando nos encontramos con dientes retenidos, impactados, retenidos, incluidos, que son diferentes conceptos, como les decía, siempre vamos a considerar la relación que tenga esta pieza con zonas y detalles anatómicos vecinos. En este caso, el tercer molar, siempre vamos a ver la relación con el dentario inferior, ¿ya? Siempre en primer lugar. Por otro aspecto, podemos encontrarnos posiciones 3, clase C, digamos, en Peli Gregory, que son profundas. Y vamos a considerar el borde inferior del maxilar inferior, porque no puedes, tienes que trabajar un poquito más delicado, digamos, y después provocar una fractura del maxilar similar a esta que estoy acá señalando. Entonces siempre hay que considerar esas posiciones, clasificaciones y la relación con las regiones vecinas a las que está incluida o retenida la pieza dental. Y de acuerdo a eso vas haciendo tu planificación en incisión, en osteotomía y la extracción propiamente dicha. Obviamente que hay otras indicaciones, ¿no? Dentro de las indicaciones para las exodoncias del tercer molar. No solamente las posiciones, sino infecciones, quistes, tumores, etcétera, etcétera, que, bueno, también los han llevado y que hay que considerar estas indicaciones al momento de hacer una exodoncia. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Y doctor, tal vez por curiosidad, ¿no? ¿Y alguna vez se ha topado, doctor, con una relación con la nervio dentario inferior? ¿Y cómo se ha podido relacionar, o cómo se ha podido solucionar, doctor? ¿O existe en Ya, este caso, ¿verdad? En relación con, bueno, el tercer molar que existe en relación con el nervio dentario inferior? hay muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Gracias por la consulta, me hubiese gustado avanzar con ustedes tercer molar, pero am, hay pues casos en los que tiene directa relación de hecho hay una clasificación también en cuanto a la relación con el dentario inferior. Si está por vestibular, si está por lingual, incluso está entre las raíces del tercer molar. Y es más, he tenido experiencias en las que me ha ocurrido a mí, en las que una vez extraída la pieza o al extraer la pieza dentaria en el acto de la extracción propiamente dicha, de las técnicas quirúrgicas que existen en ese paso, hay que tener un poco más de cuidado y si tú ves el peligro relación que tiene con este conducto y de hecho con la arteria y nervio, entonces hay que planificar con un poquito más de calma, ¿no? La extracción de la pieza. Porque se han presentado hemorragias, sobre todo he tenido hemorragias. El dentario inferior, la arteria dentaria inferior que también está discurriendo por el conducto es muy delicado. No se imaginan el grado de hemorragia que inmediatamente va provocándose si es que tú has lesionado el nervio. En una oportunidad a fin de hacer una pequeña limpieza, bueno, ¿cómo se llama este paso? Preparación, el tratamiento de la cavidad propiamente dicha. Entonces, hicimos odontosección del tercer molar y
Al retirar se supone que siempre va contaminada el alvéolo y eso no es bueno dejarlo así, ¿no? Entonces quisimos hacer un pequeño curetaje y apenas tocamos al dentario inferior y empezó la hemorragia que no se imaginan cómo es de profusa la hemorragia inmediata y si tú no tienes la valoración previa del estado general del paciente en cuanto a se refiere a coagulación, a todo lo que es el coagulograma, estás shock. Por eso es que la exodoncia de los terceros molares no es de hacerlas por hacerlas. Hay que valorar también el estado general del paciente y el estado regional del paciente sumado a los exámenes complementarios radiológicos y de laboratorio. Es muy importante. Hoy por hoy no se extrae si no son con laboratorios que puedan indicarte una serie de cosas en cuanto al hemograma completo. Hemograma y coagulograma completo del paciente. Entonces hay este riesgo de este peligro. ¿Alguna otra pregunta? Y por si acaso, no siempre que se decida hacer con algún tipo de cirugía también desde este punto de vista de la ortodoncia y de la prótesis, y se van a hacer unos procedimientos un tanto invasivos, es importante también considerar el estado general del paciente, sus laboratorios, para que todo nos salga bien. Hoy no es la cirugía bucal, la cirugía maxilofacial, peor aún, no es de agarrar y cortar y listo, ni siquiera una exodoncia. Afortunadamente creo que todo nos está yendo bien hasta ahora, con los cuidados que estamos teniendo y debemos de seguir teniendo. Una simple exodoncia puede desencadenar, ¿no? Otro tipo de complicaciones. Entonces les pido siempre en cuanto a sus historias clínicas, la valoración de los antecedentes familiares, patológicos y personales de los pacientes. Eso es siempre importante que me los realicen a fin de que nosotros vayamos aprobando o desaprobando algunas exodoncias. ¿Ya? Algunas exodoncias. La, algún proceso infeccioso de la pieza dentaria que van a extraer, el postoperatorio es siempre mucho mejor, más favorable. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, nada más. Bien, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta más, quiero comentarles, comunicarles que nos han pasado, ¿no? Ya las fechas de evaluaciones de los primeros parciales, ¿no? Y ya están programadas las evaluaciones a cuarto y quinto año. Por lo que con ustedes nos toca evaluar el día, como hoy día, miércoles de la siguiente semana. Lo vamos a hacer en este horario de manera presencial en la ciudadela, en los ambientes que nos corresponde. Y bueno, vayan preparándose. Los temas avanzados hasta ahora han sido, avanzó con ustedes tres temas, imagínense, de los que hemos planteado y son el tratamiento quirúrgico de focos apicales, los procesos inflamatorios, infecciosos de tejidos blandos y duros de los maxilares superior e inferior. Y este que vamos a ir relacionando la cirugía con la prótesis y la ortodoncia. Son solamente estos tres temas de los que se va a evaluar. Ya quedan comunicados, por tanto vayan preparándose y
Bueno, lo hacemos en este horario, ¿ya? ¿Cuántos exactamente son? Por favor, no sé si ahora han aumentado, han disminuido la cantidad. Necesito que me lo pasen el dato a la responsable, no me lo pase el dato exacto para ir realizándolas. En cuanto a las preguntas, no van a ser más de, más de 10 ni quizá menos de 10. Entonces, como que dos preguntas por tema, inclusive. Los coches, sí. Las 7 preguntas. Mm, Y doctor, ¿no se facilita los videos grabados? Por favor. Les he dado la literatura. Voy a procurar pasarles los videos, que no siempre es que los que hemos comentado. Necesito, no, nunca se limiten a un solo, por favor, es, no sé, personalmente no me agrada eso. Se limiten solamente a lo hablado. Lo hablado es una referencia, lo comentado es una referencia que vamos haciendo. Evidentemente yo me estoy basando en libros, no estoy con apuntes, textos, y como es habitual, ¿ya? Siempre vamos tratando de abarcar con literaturas y bibliografías correspondientes. Les he pasado es el de cirugía bucal, Guillermo Ries Centeno, la que estoy utilizando para ustedes. Les cuento que no es ni siquiera ni extenso los temas que deberíamos de tocarlos, porque no es necesario confundirlo ni hacer puntuaciones en mayores detalles específicos de los temas. No es necesario. Son aspectos generales que voy tocando. Son solamente 3 temas de los que se va a evaluar. Y bueno, de acuerdo a la experiencia de algunas evaluaciones que hemos estado haciendo, mm, pues no es posible, ¿no? Que a veces preguntas a medias, o perdón, respuestas a medias, o respuestas mal hechas, pues no valen. De eso se trata, de evaluar que sepan. Sí, los voy a procurar pasar, ¿no? En el transcurso de estos días, el día mañana tal vez, algunas grabaciones que hemos hecho. ¿Ok? Entonces están comunicados mis amigos para que no existan reclamos. También a nosotros hasta el fin de semana creo que nos estaban enviando el comunicado ya de las evaluaciones, entonces ya les he ido comentando, saben lo que hemos avanzado y no debe existir mayores reclamos. Listo, mis amigos, entonces que tengan un buen día. Nos estamos viendo el día viernes con las clases prácticas que las estamos desarrollando. Vayan siempre programándolas bien. Ya estoy haciendo evaluaciones en cuanto a las exodoncias y voy calificando ya por si acaso el desempeño, el desarrollo de sus exodoncias. Desde el momento que ingresa el paciente, el trato, la posición, la limpieza, la técnica, las preguntas que les estoy haciendo, entonces ya me sirven para hacer las notas de las prácticas. No siempre el que llega a las 12, 15, 18 cirugías va a tener la mejor nota, ¿sí? Sino que el que desarrolla bien el proceso va teniendo también su calificación. ¿Alguna otra consulta más para terminar? Listo, muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.